Y aquí estoy en la Universidad de Almería, que me han invitado a hacer una conferencia de cómo los entornos ayudan a mejorar y a cambiar la vida de las personas. Quédate porque te voy a compartir los mejores momentos de esta ponencia. Mi nombre es Albert Cervera, soy el CEO de Symbiotia y estoy especializado en la creación de entornos de bienestar. Acompáñame. Mucho tiempo estuve viviendo en el bosque durante 6 meses. Fue un momento así como de establecer las bases del proyecto y me ofrecieron esta caravana que la habían puesto hace 20 años en el bosque y digamos que el bosque se comió la caravana, ¿no? Entonces fue una época donde me di cuenta de la verdadera importancia que es. O sea, yo de pequeño la había vivido, como os decía, pero allí me di cuenta de decir, jolín, es que la naturaleza, es que lo voy a decir un poco informal, ¿no? Pero te da un chute alucinante, te cambia la manera de pensar las cosas, te sientes mucho mejor a nivel, ¿no? Como decíamos, psicológico, a nivel físico. Entonces, a partir de ahí es donde dije, yo quiero empezar a investigar el por qué. Y afortunadamente hay muchas investigaciones que demuestran sobre los beneficios que tiene la naturaleza. Esta es una imagen de un documental que hice, pero realmente representa para mí una sensación que tengo cuando miro un hospital, cuando miro las ciudades, cuando miro cómo son los colegios. Y este proyecto de Symbiotia nació así, ¿no? De cómo replantearlo si es normal vivir como vivimos, si es normal relacionarnos como lo relacionamos, y a partir de aquí es pensar cómo lo haríamos de una manera distinta. El tema de beneficios de la naturaleza no es un tema de hippies, ¿no? Porque a veces se dice, oye, sí, los beneficios de la naturaleza es de hippies. No, afortunadamente llevamos 20 años donde se están demostrando muchas investigaciones de los beneficios que tienen, pues, a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel social. Yo creo que todo esto va a ir a más. Pero afortunadamente ya nos podemos respaldar, porque yo siempre lo digo, ¿no? Y aparte en un lugar donde estamos como es la universidad, ¿no? Nos tenemos que basar en hechos demostrables, científicos, y entonces afortunadamente los hay. Os voy a pasar algunos para que veáis que no solo es un tema de bienestar, de estar en un lugar agradable y demás, no, es que tienen repercusiones en muchos ámbitos que al menos espero sorprenderos a alguno de vosotros. Me voy a basar en una teoría que hizo un biólogo de Harvard que se llama la biofilia. No sé si estáis habituados con este concepto, pero habla de una cosa. Habla que en los hospitales psiquiátricos hay muy pocas personas que puedan tener algún tipo de fobia a las motosierras, a los cables eléctricos, a las pistolas, etc. Y hay muchísimas personas que tienen fobias a las serpientes. Sin embargo, la mayoría de los accidentes son por motosierras, cables, pistolas. Y hay muy pocos casos de accidentes con serpientes. ¿Esto por qué pasa? Pues esto es lo que habla la teoría de la biofilia, que precisamente este es el biólogo de Harvard, Edward Wilson, que cogió un poco este concepto de un psicólogo que era Eric Fromm, y lo que habla es que la biofilia, lo que habla es que estamos intrínsecamente vinculados a la naturaleza y lo tenemos en nuestro ADN, con lo cual esta reacción hacia una serpiente, tú puedes no haber tenido nunca contacto con una serpiente, pero ya está en tu ADN. Tú ya reaccionas porque lo tienes metido en tu subconsciente. Entonces, explicado, la biofilia lo que te dice es que, oye, llevamos como seres humanos vinculados en entornos naturales 2,5 millones de años, que es un 99,9% de nuestra evolución y, sin embargo, ¿no? Esta vida moderna, asfaltada y demás, llevamos apenas 200 años. Entonces, eso no nos ha entrado, digamos, en nuestro ADN, ¿no? Y la biofilia habla sobre eso, que el momento en que te expones a entornos naturales, hay una reacción tanto social, emocional y física de plenitud en los seres humanos. Y luego aquí os he puesto un ejemplo, ¿no? Si tú buscas paraíso, ¿no? El concepto paraíso en Google, te salen 56 millones de registros, si no recuerdo, y todos son naturales. No sale el Times Square ni salen edificios, ¿no? Entonces, por algo será, ¿no? Que cuando nos imaginamos un lugar agradable, el paraíso, un lugar, sale en la naturaleza. Este es un estudio de Noruega y tiene que ver con la creatividad. O sea, se hicieron estudios sobre los juegos que realizaban los niños en patios de la escuela donde no había naturaleza y sacándolos en un entorno natural. Se demostró que incrementaban no sé si eran en un 20%, el tipo de juegos nuevos que creaban en el entorno natural versus a los que no estaban en los entornos naturales. O sea, fijaros hasta dónde llega. O sea, ya no es un tema de que me relajo y demás, sino es que tiene que ver con mi creatividad y con la capacidad de crear y al final con las repercusiones que tendrá eso en esta edad, ¿no? Donde están creando las bases de muchas decisiones que tomarán luego. Llega a un nivel, este estudio de Rochester, de Estados Unidos, habla de que incluso se puede llegar a cambiar la amabilidad y la generosidad con el dinero por el hecho de estar en un entorno natural. Entonces, en personas, incluso el sentimiento de comunidad, ¿no? Que esto es algo que también, un poco siguiendo la pregunta que hacía el vicerrector,
Hace falta. O sea, como sociedad estamos en un nivel, lo comentábamos también con Manu, ¿no? Hay un nivel de estrés y de irestabilidad en todo el mundo, ¿no? Después de todo lo que hemos pasado en esta pandemia. Entonces, el entrar en entornos naturales también nos ayuda a volver a entrar en una manera de relacionarnos distinta y que se demuestra eso, que incrementamos en amabilidad, generosidad y en sentimiento de comunidad. Esto es una señora que tenía demencia en Londres, con muchos ataques de ansiedad, ataques de pánico. Le pusieron, como os decía, actuando sobre el techo porque no se podía mover de la camilla. Le pusieron un documental de naturaleza con un proyector que, como os decía antes, factibilidad. Compras un proyector por 100 euros en Amazon y lo pones para el techo, entonces no es un tema de complejidad. Le bajaron los ataques de pánico, le bajaron la tensión, le bajó el nivel de cortisol. Entonces, ¿qué cuesta mejorar la vida de las personas? Pues no mucho, es ponerle la intención. Ponerle la intención y entender por qué está pasando esa persona. O sea, hay una parte, como os diré luego, que hay que entender, porque desde nuestro lugar, ¿no? Si queremos intentar, pues eso, ¿no? Desde mi perspectiva, te voy a intentar mejorar la vida a ti, pues no lo voy a conseguir. Tengo que entenderte, ponerme en tu lugar y a partir de allí yo intentaré poner todas mis herramientas para ayudarte a ti, ¿no? Entonces esto va de ponerse en el lugar literalmente. Cuanto a la aplicación, ¿vale? También has hablado de que hay que ser realista, ¿no? Y en el tema económico, sobre todo. Y puede ser que haya ámbitos o contextos en los que tú quieras poner a la población en contacto con la naturaleza, pero, por ejemplo, imagínate que hay alguna ciudad con algún colegio o un mismo reformatorio o incluso una cárcel que quiere poner en contacto a sus reclusos o a los estudiantes con la naturaleza, pero sin embargo, claro, organizar un viaje o organizar escapadas, ya sea senderismo, etcétera, etcétera, sí puede llegar a resultar muy costoso y también a nivel estratégico muy exigente para la empresa. ¿Crees que se podría aplicar todo esto a un ámbito de realidad virtual? Un dispositivo que tú puedas comprar, hace una inversión inicial, pero esa inversión inicial después te renta mucho más a largo plazo. ¿Crees que dentro de la realidad virtual también tiene impacto o sin embargo, yo entiendo que supongo que la exposición a la naturaleza tal como tal es más significativo, pero ¿tú crees que también la realidad virtual podría servir? A ver, yo creo que la realidad virtual es una gran herramienta que está demostrado funciona. Yo estoy haciendo un experimento ahora con personas mayores de hacerles una inmersión con realidad virtual de una especie de como musicoterapia dentro del bosque, ¿vale? Y quiero medir un poco cómo eso les va a afectar. Pero, es decir, sí, funciona depende de qué situaciones, pero es limitado. Es decir, por ejemplo, hay una cosa que te ocurre en el bosque que es la inhalación de los fitoncidas, que son una especie como de aceites vegetales que emiten los árboles, y eso es una de las cosas que te hace que te baje el cortisol y te incremente el sistema inmunitario. Eso no lo puedes hacer con la realidad. Pero sí que el hecho de verla sí que tiene un impacto. Es más limitado, pero por ejemplo, las personas que, o por presupuesto, o por movilidad, ¿no? Que hay muchas personas que por movilidad no pueden, pues es una solución. Y se está empezando a utilizar en hospitales, se está utilizando. Y tiene sentido. Lo que pasa es que yo aún abogo ¿no? En la medida de lo posible, todo el que pueda hacerlo, hay ciertas cosas que no se pueden sustituir, gracias a Dios, por la tecnología. Pero sí que la tecnología puede jugar un rol muy importante si lo enfocamos en eso. Y sí, hay un camino por la realidad virtual, va a dar mucho juego si se utiliza bien en todo eso. Decía, he visto que plantea volver la naturaleza al entorno de trabajo, pero ¿y el caso contrario? ¿Y sacar esos empleados, ese jefe fuera? Hemos visto que en muchas películas pues siempre proponen un fin de semana en el bosque donde se aumenta la relación entre empleados, donde se ve cómo mejora pues quizá la visión del líder, ¿no? De la empresa. ¿Tiene alguna experiencia con este tipo de actividades? Bueno, te agradezco tu comentario porque es muy importante. Yo siempre digo que en la medida de lo posible, punto número 1 es intentar ir a la naturaleza. Y si no tienes alternativa, entonces yo me he centrado más en la segunda pata, ¿no? De si no puedes, a los lugares donde tienes que hacer, traer la naturaleza. Pero sí, es la parte con un impacto mayor. Entonces, con empresas, sin duda, o sea, yo he estado en retiros donde me he llevado a directivos y demás afuera y no tiene nada que ver. Tú te llevas a una casa rural, a un entorno natural, a los directivos fuera de su entorno corporativo y las dinámicas que se generan allí en 2 días, en un fin de semana, es lo que han estado en el Consejo de Dirección durante 2 años y no lo habían sacado, sin lugar a dudas. Incluso el tema de los lazos que se generan allí entre el equipo y demás, obviamente con unas dinámicas buenas, ¿no? Pero sí, sin lugar a dudas.
El vicerrector de la universidad me ha lanzado una pregunta, y es si esta pandemia nos había hecho mejores o peores personas. Lo que yo creo que nos ha hecho conscientes de cómo el entorno afecta a nuestras vidas y cómo este sistema que tenemos montado no funciona. Tenemos dos opciones. Una, empezamos a hacer algo al respecto y lo cambiamos, o dos, volvemos a la rueda del hámster. Espero que nos quedemos con la primera. Muchas gracias y que tengas un bonito día.